Buenas tardes, somos alumnas del Instituto Tecnológico de Villahermosa. Vamos a presentar la unidad 1 de la materia de costos empresariales. Las integrantes del equipo son Acevedo Carrasco, Rocío Guadalupe, Cruz Real Keila, De la Cruz López, Jessica Guadalupe. Y García Palameque Andrea. Somos estudiantes de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial. El tema de la unidad 1 es la introducción a la contabilidad de costos y los subtemas a tratar son los siguientes. El 1.1, que es el concepto de contabilidad de costos. 1.2, contabilidad financiera y contabilidad administrativa 1. 1.3, empresa comercial y empresa de transformación. 1.4, concepto de costo de producción y elementos que lo integran. 1.5, comparación de los conceptos costo, gasto, pérdida, utilidad e inversión. El 1.6, características esenciales de la contabilidad de costos. Y por último, el 1.7, ventajas y desventajas de la contabilidad de costos. En el concepto de contabilidad de costos, tenemos que también es conocida como la contabilidad analítica. Además, es una rama de la contabilidad que se encarga de manejar los costos de producción de una empresa. En esta se administran los costos para tomar decisiones que beneficien a la empresa. Además, se utilizan buenas técnicas de planificación y técnicas. Su objetivo principal es el mantener estables los precios y determinar el costo por unidad de producción. En características generales podemos encontrar que permite saber el costo de la producción y fabricación de una empresa. Además, realza la capacidad de producción y eficiencia laboral. Promueve la eficiencia en las decisiones financieras, analiza de forma rigurosa los costos, analiza la calidad y eficiencia de la fabricación y elabora consejos y decisiones que permiten mejorar la parte financiera y laboral. En la siguiente diapositiva podemos encontrar lo que es la contabilidad financiera. La contabilidad financiera es aquella disciplina que consiste en recopilar información, ordenarla y registrarla en la actividad económica de una empresa. Además de esto, se sistematiza información de actividad y situaciones económicas de una empresa en lo que conocemos como un registro histórico. En ella se registran los eventos económicos que más afectan y se utilizan los elementos básicos que son las cuentas T. Como ya sabemos, en los activos el debe aumenta, el haber disminuye y en los pasivos el debe disminuye y el haber aumenta. Entre sus características encontramos que registra de manera ordenada las actividades de la empresa. Además, permite tener un registro histórico de la evolución de la empresa. Es de lenguaje común de entendimiento en el área de los negocios e inversiones. Se basa en reglas, normas y principios comúnmente aceptados. En la mayoría de los países es de carácter obligatorio. Dentro de la siguiente tipo de contabilidad, que es la administrativa 1, entre su definición encontramos que es una rama de la contaduría dedicada a la administración de las empresas y organizaciones. Es de carácter gerencial y gestiona lo que es la información contable, para así llegar a tomar decisiones. Se centra en la utilidad de información interna de una empresa, es decir, en el desempeño administrativo. Busca identificar y administrar. Además de eso, utiliza una dinámica de control. Entre sus características encontramos que posee una información objetiva, como medición del desempeño y otra subjetiva. Los reportes pueden hacerse periódicamente para mantener la vigilancia sobre el efecto de ciertas medidas tomadas. Contempla los datos de la organización como un todo o bien de un limitado sector de la misma. Empresa comercial. ¿Qué es una empresa comercial? Una empresa comercial es una compañía en la que se desarrollan actividades de compra y venta de productos ya elaborados para el consumo humano o de materia prima para la producción de otros productos. Es decir, que este tipo de empresas no contempla entre sus actividades la transformación de la materia prima, sino que son intermediarias entre las empresas industriales y el consumidor final. Tipos de empresas comerciales. Empresa mayorista. Esta es aquella que mueve mercancía a gran escala, adquiere grandes existencias y la vende en los mercados minoristas. Empresa minorista. Es aquella que vende a pequeña escala sin superar los límites territoriales de una población.
Empresa comisionista. Esta, como su nombre lo dice, se encarga de vender productos recibiendo una comisión, la cual puede depender del precio previamente fijado por el proveedor o por el precio final dado por el comisionista. Algunas características de la empresa comercial son que es una sociedad mercantil que se dedica a comprar bienes para luego venderlos. No transforma los bienes, puede comerciar con materias primas, productos semiterminados o productos terminados. Otra característica es que a su vez puede ser mayorista, volumen grande o minorista, volumen pequeño. Algunos ejemplos de estas empresas comerciales puede ser Walmart, que es una gran empresa transnacional con más de 1.100 sucursales que se dedican a la comercialización de productos minoristas, se encarga de comercializar productos de almacén, alimentos, bebidas y otros, entre los proveedores y consumidores finales. Empresa de transformación. Bueno, la empresa de transformación se dedica a la adquisición de materias primas para transformarlas física y químicamente y ofrecer un producto a los consumidores diferentes al que la empresa adquirió. La actividad esencial de la industria de transformación consiste en procesar varias materias primas para comprarlas y transformarlas en nuevos productos terminados. Algunas veces el cambio en las características físicas o químicas de las materias primas es total y en otros casos resulta relativamente pequeño. Las materias primas que todavía no se han procesado se incluyen en un inventario de dichos materiales. En cualquier caso, el industrial no vende las materias primas idénticas a como las compra. Su costo de producción no es el precio de compra, sino el valor de manufactura de las materias primas en artículos que desee el consumidor, mediante el empleo de métodos fabriles. La función de producción comprende desde la adquisición de la materia prima, su transformación, hasta la obtención del producto terminado. Algunas características son que es una sociedad mercantil que compra bienes o extrae materias primas y los vende en previa transformación. Se clasifican mayormente en extractivas y manufactureras. Utiliza maquinaria, herramientas o tecnologías en su proceso de transformación y se sitúan en zonas que facilitan la entrada y salida de productos. Ok, tenemos el siguiente subtema que son los costos de producción. El costo de producción se le conoce como todos aquellos gastos que las empresas deben afrontar de manera directa o indirecta y que son necesarios para poder producir de manera efectiva sus bienes o servicios. El costo de producción puede ser conocido también como costo de transformación. Elementos del costo de producción. En primer lugar, tenemos la materia prima directa. Esta quiere decir que es el conjunto de los materiales que serán sometidos a transformación durante el proceso productivo y que pueden ser identificados o cuantificados plenamente con los productos terminados. En segundo lugar, tenemos mano de obra directa. Esta es el conjunto de gastos que involucra contratar trabajadores, salarios, prestaciones, obligaciones contractuales y sindicales, etc., que al final se puede identificar o cuantificar con los productos terminados. Y por último tenemos los gastos indirectos de fabricación, también llamados cargos indirectos. Son aquellos conjuntos de costos que, aunque intervienen en el proceso productivo, no pueden cuantificarse o identificarse plenamente con la elaboración de partidas contables específicas. Los gastos de producción se clasifican en dos variables o fijos. Los costos variables son aquellos que son proporcionales a la producción, como son el valor de la materia prima, el pago de la mano de obra directa, la supervisión de la mano de obra, el mantenimiento de los equipos, los servicios consumidos, los suministros requeridos, las regalías y patentes y las empacaduras o envases de haberlos. Los costos fijos. Estos son aquellos que son independientes de la producción, como son los impuestos, seguros, gravámenes, la financiación, las relaciones públicas, la contaduría y la auditoría, etc. En el siguiente tema vamos a ver la comparación de conceptos. Para iniciar tenemos gasto. Se dice que el gasto es la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio de una prestación. Se suele realizar mediante una cantidad saliente de dinero y también se le denomina egreso. Cuando tenemos un gasto o egreso, lo que hacemos es realizar una transacción enviando dinero a cambio de recibir un bien o servicio. Por ejemplo, comprar comida o el uso de la luz.
Normalmente se suele confundir con otros términos. Uno de los términos con los que muy comúnmente se confunde es con pérdida, pero la pérdida y el gasto se diferencian en que la pérdida es esa contraprestación en la que no obtenemos nada a cambio, mientras que en el gasto sí. Se distingue también del pago. El pago es el abono de una cantidad de dinero destinada a extinguir una obligación, es decir, es una cantidad de dinero que tenemos que dar obligatoriamente y el gasto es voluntario. Seguidamente tenemos costo. El costo, también llamado coste, es el valor que se le da a un consumo de factores de producción dentro de la realización de un bien o un servicio como actividad económica. En otras palabras, podemos decir que el costo es un conjunto de gastos. Al hablar de los costos, hablamos de esfuerzos por parte de los socios de la empresa para poder solventarlos. Existen diferentes tipos de costes. Están los costos industriales, que son los relacionados con el proceso de producción. Los costos de la empresa, que son los de organización y tipo financiero. Costos de explotación enfocados a la venta y distribución del producto. También están los costos fijos, que no afectan la cantidad de productos, que como bien decía mi compañera, podrían ser los impuestos o los arrendamientos. Están los costos variables, que a mayor producción se incurrirán mayores costes. Y están los costos semivariables, que es la cantidad de producción afecta, pero de manera gradual o progresiva. Por otra parte, están los costos indirectos, que afectan a la producción de manera total, y los costos directos, que su aumento o disminución afectan a servicios o productos en particular. Otro concepto que podemos observar es pérdida. La pérdida contable es una disminución del activo de la empresa, es decir, es una minoración de los bienes y derechos. Se utiliza para referirse a situaciones con resultados negativos. Los resultados negativos surgirán cuando los egresos sean superiores a los ingresos. Las pérdidas conllevan gastos que no suponen utilidades. Y hablando de utilidades, vamos a ver qué es una utilidad. Una utilidad es entendida como beneficio o ganancia y es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos. Hay dos tipos de utilidades. La utilidad bruta, que es el precio que tiene un producto o servicio, ya descontando lo que ha costado obtenerlo o fabricarlo. Y la utilidad neta, que es el beneficio recibido de la venta de dichos productos o servicios, descontando impuestos, gastos y comisiones. Por último, tenemos lo que es una inversión. La inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. Para disponer de este dinero para invertir, es necesario haber tenido ingresos y ahorrado previamente parte de estos ingresos. No existe una única forma de clasificarlos, pero a continuación mencionaré las más importantes. Por el tiempo en el que se realizan. Existen inversiones a corto plazo, que es menos de un año. Inversiones a mediano plazo, que es entre 1 y 3 años. E inversiones a largo plazo, en más de 3 años. Existen otros tipos de inversiones como inversión de maquinaria, inversión de materias primas, inversión de elementos de transporte, inversión de edificios, inversión en participaciones de otras empresas e inversiones de investigación y desarrollo. También se clasifican según su ámbito. Hay inversiones empresariales, inversiones personales e inversiones financieras. Están también las inversiones privadas y públicas. Y por último, las inversiones personalista o a medida o inversiones generalistas o estándar. El otro subtema que tenemos son las características esenciales de la contabilidad de costos. Como hemos visto, la contabilidad de costos estudia toda la escala funcional de costos al interior de una empresa industrial. Para ello, recoge datos relativos a los costos de las actividades que lleva consigo la empresa y distribuye determinados costos a los productos o servicios en función del desarrollo productivo y la evaluación del uso de costos. ¿Cuáles son las características esenciales? Bueno, tenemos que es analítica y se encarga de planificar los segmentos del proceso productivo.
Predice el desempeño empresarial a lo largo del tiempo según las actividades y los registros ocurridos. Se encarga de manejar los movimientos de las cuentas de ingresos y gastos principales que vinculan a la contabilidad de costes. Gestiona la participación conjunta de las materias primas, la mano de obra y los gastos de fabricación, es decir, los elementos del costo. Además, determina la utilidad de un producto analizando los materiales utilizados durante el proceso de elaboración, así como también maneja el control de las mercaderías vendidas y las de existencia. Reduce gastos innecesarios para la fabricación, tomando en cuenta la calidad del producto y los presupuestos destinados. Por último, tenemos las ventajas y desventajas de la contabilidad de costos. La contabilidad de costos es un área contable donde se registran y analizan los elementos de costos asociados dentro de una organización dedicada a la fabricación de un determinado producto o servicio. Estos factores de costo a menudo se presentan de forma resumida y sintetizada para que sean mejor interpretados para los usuarios internos de la empresa y así se tomen decisiones efectivas. Las ventajas de la contabilidad de costos tenemos la verificación de los costos. Esta ventaja, sabemos que la contabilidad de costos sirve básicamente para calcular el precio real de un producto fabricado y así determinar una utilidad neta. Las medidas para mejorar el rendimiento. Otra ventaja que desempeña la contabilidad de costos en sus funciones consiste en evaluar el rendimiento de la producción industrial y contribuir a su mejoramiento usando análisis, comparaciones y decisiones oportunas. Identificación de operaciones no beneficiosas. En el ámbito empresarial, la contabilidad de costes facilita a la administración identificar las operaciones ventajosas y no favorables de la actividad desarrollada. Es decir, de esta manera podemos tomar acciones y elegir las operaciones rentables para que nosotros obtengamos mayor beneficio. Establecer los precios. Establecer las tarifas de precios en los productos terminados será un aspecto crucial e importante para todas las empresas que se dedican a la fabricación de algún producto. Controles sobre existencias. Como lo mencionaba anteriormente, el sistema a cargo de la contabilidad de costos permite llevar un registro metódico de los stocks de existencias en inventarios y materias primas vigentes para el desarrollo de fabricación, y gracias a ello es posible evitar la escasez de materiales y productos para la venta. Supervisión de los costos. En este punto, la misión de la contabilidad está dirigida a controlar los costos que incurren en el proceso productivo. Además, tenemos que señalar las razones de las pérdidas. Las razones de las pérdidas, de acuerdo con el método analítico que pretende conseguir la contabilidad de costos, se puede encontrar las causas o razones de pérdidas ocasionadas en la organización industrial. Desventajas de la contabilidad de costos. No tiene uniformidad. En este punto nos referimos a que en el proceso de desarrollo de la contabilidad de costos, la falta de enfoque único y uniforme nos da una desventaja. Se debe a que la contabilidad de costos trabaja con estimaciones de información y no cuenta con procedimientos establecidos. Tiene un régimen complejo. Se desea obtener resultados transparentes y claros que permitan identificar y asignar los gastos y costos necesarios a la producción. Diferencias de técnicas y métodos. En la contabilidad de costos se difiere el desarrollo de una empresa a otra, ya que las técnicas y métodos varían de acuerdo a la capacidad del contador público encargado y del servicio o producto producido. No consigue informes financieros y además es incapaz de establecer datos de obligaciones fiscales. Es decir, la contabilidad de costos sabemos que es una rama especializada en encontrar la información de gastos y costos consumidos en un proceso de fabricación. Sin embargo, no consigue tener un informe financiero y mucho menos un estado económico, así como no nos dice las obligaciones fiscales, ya que estas son calculadas dentro de los registros de la contabilidad financiera. Las referencias bibliográficas utilizadas para esta investigación fueron las siguientes.
Gracias por su atención.